Que los patitos estamos, como a lo largo de esta semana, leyendo juntos las primeras quechotarras, las mujeres de la historia de quechos, siglos XIV al XVII. Así pues, continuamos. Donde lo dejamos ayer. 6. Mujer e iglesia. La religión, siempre presente en las comunidades del antiguo régimen, marcó la vida de los hombres y las mujeres a través del control de la moralidad, de la introducción de los sacramentos en los momentos más importantes de la vida y de la organización del tiempo y del ocio, marcado por las campanas de las iglesias o el respeto riguroso a las fiestas religiosas. La Iglesia Católica, como institución, trató de imponer un modelo de sociedad en el que la mujer desempeñaba un papel secundario respecto del hombre, y claramente inferior. Por ello, en las siguientes páginas intentaremos dar una visión general de las relaciones entre la mujer y la institución eclesiástica, haciendo hincapié en nuestro objeto de estudio y repasando las distintas situaciones que se pueden dar. La utilización de la iglesia como espacio de socialización, las relaciones con los clérigos y la colaboración a través de trabajo de las beatas. 6.2. La imagen de la mujer según la iglesia. Eva y la difusión de la misoginia. El pensamiento religioso influyó innegablemente en la sociedad y por lo tanto el concepto que la iglesia tenía sobre la mujer le disparó un rol determinado, subordinado al hombre, y una imagen poco favorecedora, por no decir denigrante, que se extendió a toda velocidad por la sociedad a través de manuales de educación y multitud de obras literarias. La visión de la mujer como un ser débil estaba justificada desde el punto de vista fisiológico. Desde la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles concebía a una mujer como un varón deformado, mutilado, y Galeno, uno de los médicos que más influyeron en el medievo, siguió la tradición aristotélica de la mujer, concebida como un ser imperfecto por su propia constitución. Santo Tomás recogió la teoría de Galeno en su Suma Teológica y de ahí se extendió a muchos otros textos religiosos. A esa concepción de la mujer como ser fisiológicamente inferior, el cristianismo aportó un tinte todavía más peyorativo al hablar de su impureza relacionada con la menstruación. Ya en la tradición bíblica del Antiguo Testamento, la sangre menstrual era concebida como una impureza. Mujer que tiene su flujo de sangre en su carne, estará 7 días en su impureza. Quien la tocare será impuro hasta la tarde. Levítico 15, 19-24. A finales del siglo XVII, Inocencio III consideraba la sangre menstrual como una especie de veneno sobre el que había que prevenir al hombre. Por ello, se prohibió la práctica sexual con la mujer menstruante, a la que incluso se le dotaba de la capacidad de envenenar con su mirada. En los penitenciales se interrogaba a las mujeres si habían utilizado la sangre menstrual para enamorar al marido, y la visión venenosa de la mujer se recogerá posteriormente en los tratados sobre herejes y brujas, en los que se insistía que las mujeres, por su propia fisonomía, eran más aptas para los pactos con el diablo. Además de la inferioridad fisiológica y la impureza, la imagen de la mujer se adornó con otros calificativos que también la dejaban en muy mal lugar. No la dejaban en buen lugar. Eran avariciosas, murmurantes y detractoras. Amantes con desenfreno por su gran codicia. Envidiosas de la belleza de otras mujeres. Tenían 2 caras, como Jano. Y eran desobedientes, soberbias, vanidosas, mentirosas, chismosas, etc. Pero de todos estos defectos, el que la Iglesia trató de combatir con mayor beligerancia fue sin duda el de la sexualidad, por lo que equiparó los desórdenes sexuales con los pecados más importantes que podía cometer un cristiano. Los concilios, las preocupaciones acerca de la mujer se centraban en controlar su sexualidad desenfrenada. En este sentido, el pecado de la lujuria era el más grave que podían cometer las mujeres, que suelen aparecer incitando al hombre al acto sexual,
en catecismos como el de Pedro de Cuéllar, obispo de Segovia en el siglo XIV, y el confesional de El Tostado, obispo de Ávila en el siglo XV. La visión que la Iglesia tenía de la mujer era de una Eva que incita al hombre al pecado de varias maneras, por ejemplo, exhibiéndose ante ellos para liar y llamar su atención. Aquí el pecado está más justificado si lo cometen doncellas, que están buscando marido, y es absolutamente reprobable entre casadas y monjas. Tampoco deberían utilizar afeites, porque es pecado que una mujer parezca más bella de lo que es. Tienen que vestir recatadamente y cada una en función de su posición social, evitando un lujo excesivo. Se hablaban demasiado con los hombres, se entendía que les estaban incitando al acto carnal, por lo que la legislación conciliar se preocupó de prohibir las conversaciones entre hombres y mujeres. También pecaban las que daban filtros a los hombres para conseguir su amor, o afrodisíacos para obtener mayor placer sexual. La fornicación y el adulterio eran pecados mortales, peores si los realizaba una mujer. Paradójicamente, una de las pocas virtudes que se les reconoce a las mujeres es la mayor capacidad para la piedad y la devoción religiosa. Si las mujeres no se descarriaban, podían llegar a ser virtuosas, teniendo a María como ejemplo y modelo. En efecto, frente a Eva, María será su visión antagónica dentro del cristianismo, pasiva, obediente, casta. Para la Iglesia, las mujeres tendían a ser Evas, pero debían ser Marías. La Iglesia fue un motor importante en la promoción de discursos misóginos, que sirvieron de justificación teórica al sistema patriarcal y promovieron la desigualdad entre hombres y mujeres, asignando a estas últimas una posición inferior, porque, aunque al menos en teoría, la Iglesia mantuvo la igualdad entre los dos sexos en lo referente a los principios fundamentales del cristianismo, la redención y la santidad. Esta igualdad no se reflejó en la práctica, y como resume el Salvador Claramunt, para San Agustín, por ejemplo, la mujer es un ser inferior, el marido es el dominus, señor, mientras que la mujer asume el papel de ancilla, sirvienta, esclava. En razón de su sexo está sometida al hombre, y por esta sujeción, siglos más tarde, Santo Tomás justificará la incapacidad jurídica de la mujer. 6.2. La Iglesia, espacio de socialización. El discurso misógino de la Iglesia tuvo su mayor desarrollo a partir de Trento, ya que el concilio promovió un mayor control de las costumbres en general y una ofensiva particular contra las mujeres como portadoras de tentación. Sin embargo, este contexto teórico adverso que hemos descrito más arriba no fue suficiente para que las mujeres dejaran de tener una presencia importante en el medio eclesiástico. Las propias iglesias eran espacios de socialización, debido al hecho de que la mujer honrada tenía que permanecer en casa y salir lo menos posible. La iglesia era uno de los pocos espacios en el que las mujeres nobles privilegiadas, que no tenían que trabajar, podían socializarse. De hecho, podemos decir que especialmente ellas eran las que se encargaban de la religiosidad familiar y de que se esperaba mayor devoción. Las mujeres poderosas dedicaban parte de su tiempo a actos piadosos y a la caridad. Con la limosna y las donaciones a las instituciones religiosas pretendían conseguir el perdón de los pecados para toda la familia. Los grupos menos privilegiados eran también las encargadas de la devoción, aunque en muchos casos estas prácticas devocionales estaban relacionadas todavía con la práctica pagana supersticiosa con la que querían evitar peligros, enfermedades, calamidades, etc. La iglesia o parroquia era el centro de actividad religiosa en la comunidad, además de lugar de referencia para otras actividades como las reuniones de vecinos, que se hacían en el cementerio o pórtico de ella. En su interior había espacios diferenciados para hombres y mujeres, y se extrapolaban los roles de cada género que cumplía la sociedad. Por ejemplo, en Guecho parece que solo las mujeres de linaje tenían derecho a sentarse en la iglesia, ya que una de sus prerrogativas como patronos era tener asiento de varón y hembra en lugar preeminente. El resto de familias solo disponía de asiento de varón y las mujeres ocupaban el lugar donde estaba la losa familiar en el interior de Santa María. Vamos a hacer un recorrido virtual en el interior de Santa María de Guecho, según aparece descrito en el ritual por el cual Juan Ortiz de Asúa de Guecho y Martí Artu, a principios del siglo XVII, tomaban posesión como patrono de la iglesia, de la mano del alcalde de Fuero. Es el alcalde el que habla.
Tomé al dicho Juan de la mano y le metí dentro de la dicha iglesia, dándole posesión de patronazgo de ella y de sus diezmos, y presentación de los beneficiados e asiento de varón, entierro y tumba, e asiento de mujer a la cabecera de ella. El dicho Juan Ortiz de Asúa, Quecho y Martí Artu, en señal de posesión, anduvo por la dicha iglesia e subió al coro de ella, e basó, cerró e abrió la puerta de la sacristía e tomó en la mano un cáliz e sentó en una silla como asiento de patrón e dueño de la dicha casa de Guecho, que está en la capilla Nuestra Señora del Rosario, al lado del Evangelio del altar mayor, arrimada a la pared, cerca de la puerta de la sacristía, que encima de la silla, en la pared, haya pintado un escudo de armas, casa e apellido de Guecho. E se levantó de la dicha silla e alzó un paño negro que era encima de la tumba, le tornó a poner e arrimó a la cabecera de la tumba una silla baja que es asiento de mujer. E viniendo por el cuerpo de ella, la iglesia, a la puerta principal, la cerró con llave, abrió y mandó a Juan de Ormaza, sacristán, tañer las campanas, el cual las replicó. Asistieron al evento los curas beneficiarios de las iglesias y otros vecinos. Este ritual dejaba claro que la iglesia de Santa María era un patronato diverso y propiedad de linaje. Además, hace una clara diferenciación entre el asiento de varón y el de hembra. El de varón se situaba al lado del Evangelio, frente al altar de Nuestra Señora del Rosario, el lugar más importante del recinto, debajo del escudo familiar. Y el de hembra, al lado de la cabecera de la fosa o tumba de linaje, como responsable de las honras familiares, papel que se asignaba en general a todas las mujeres. En efecto, en los enterramientos, las honras al difunto se realizaban dentro de la iglesia, al lado de la sepultura, que estaba cuidada por mujeres, y a través de un ritual de presentación de ofrendas. Estos rituales parece que llevaban a situaciones de cierto caos dentro del recinto religioso, de las que se responsabilizan las mujeres. Este pretexto favoreció el control de las mujeres tanto por parte de las autoridades eclesiásticas como de las civiles. Las ordenanzas describen situaciones en las que llaman la atención los prejuicios contra las mujeres. Así, describen el interior de las iglesias semejante a un gallinero porque las mujeres se levantaban a recibir a las que venían de fuera dando voces y no dejaban oficiar a los sacerdotes. Se prohibió también acompañar a la viuda después del novenario, que por escándalo que, según contaban, organizaban por los caminos. Las constituciones sinodales intentaron regular este comportamiento de los fieles, como manifiesta el sínodo burgalés de 1411, reprochando el malo e aborrecido uso que cuando alguno muere de hombres a las mujeres van por los barrios e por las plazas aullando y dando voces espantables en las iglesias y en otros lugares, tañendo bocines y faciendo aullar los perros, y rascando las caras, y mesando las crines y los caballos de las cabezas. La iglesia consideraba que las excesivas muestras de dolor socavaban la idea cristiana de resurrección y por lo tanto prohibieron estas actitudes o pena de excomunión, ordenando a los sacerdotes de la diócesis que lo hicieran cumplir. La diócesis del Calahorra, otras constituciones insistieron en el tema. Constituciones de 1502 del obispo Diego de Ortega, la 2 del obispo Pedro Pacheco de 1544, en la que se prohíbe velar de noche a los muertos dentro de recintos sagrados. El recato en el vestido también fue objeto de la legislación eclesial. En 1620 se ordenó que ninguna mujer casada o doncella tuviera en la iglesia con cabeza descubierta, sino que se usara en ella mantón o mantilla. Un poco después prohibía que las mujeres asistieran a los oficios en desnudez de pechos, aunque los llevaran cubiertos con velos y otras cosas. Pero no fue este el único aspecto que los obispos intentaron rectificar, porque la religiosidad en el País Vasco tenía en esta época algunas particularidades que los historiadores han explicado en base a la cristianización más tardía, el mantenimiento de elementos paganos de religiosidad y la escasa presencia directa que tuvo el obispado, sobre todo en Vizcaya, por lo menos hasta el siglo XVI.
El clero vasco no estuvo tampoco muy bien formado en materia religiosa, por lo que difícilmente podía transmitir de forma correcta al pueblo las verdaderas opciones de la fe desde el púlpito, tal y como la iglesia pretendía. El propio clero, aparte de los devaneos amorosos o sexuales con mujeres, participaba de otros excesos prohibidos para él, como bailes, comilonas, el adorno excesivo o el juego. Todavía en 1690 el obispo aconsejó a los clérigos de Guecho que se abstuvieran de ir a la taberna. En referencia a los cultos a los muertos, la visita que realizó Gabriel Tetzel de Nuremberg en el siglo XV describió cómo las mujeres vascas practicaban un culto que se ajustaba poco a las prácticas verdaderamente católicas. Hay en el país valiosas sepulturas de piedra por las que se tiene gran interés, especialmente las mujeres las adoran con plantas y flores aromáticas y encienden luz ante ellas. Las sepulturas que están fuera de las iglesias se arrodillan y sientan allá una misa, pero eso rara vez van a la iglesia. A partir del Concilio de Trento, sin embargo, hay un cambio paulatino hacia una mayor sujeción a los dictados del obispado, lo que junto a una mayor formación del clero llevó a una implantación de la ortodoxa católica, a pesar de que algunas de estas costumbres han pervivido hasta hace bien poco. 6.3. Las beatas en Guecho. Las mujeres vivieron su espiritualidad en el antiguo régimen de diversas formas. La opción fue la vida conventual. Ingresar en un convento no solo era una opción valorada para las que dedicaban su vida a ello desde jóvenes, sino que era defendida por la Iglesia, para el caso, por ejemplo, de las viudas, y muchas doncellas también ingresaron en conventos para preservar su virginidad hasta el matrimonio. Las órdenes religiosas se fueron introduciendo en el País Vasco, siendo la de San Francisco en el siglo XVI una de las más populares. La primera fundación de convento femenino en Vizcaya es de las religiosas dominicas de Lekeitio en 1368, al que siguieron el convento de franciscanas de Santiago en Durango, que era beatario desde 1439, convento de las religiosas mercedarias calzadas de Abando, el de las mercedarias calzadas de Marquina, beaterios desde 1450, las beatas del Concepción de Abando, 1467, y el convento de las religiosas dominicas de la Encarnación de Bilbao, de 1516. Muchos de estos conventos comenzaron siendo beaterios, en los que las mujeres vivían una religiosidad comprometida con su entorno, hacían vida de comunidad, observando alguna regla aprobada por el diocesano, no por las reconocidas por las iglesias ordenadas llamadas de tercera orden, auxiliando enfermos, practicando caridad. A veces era la necesidad la que llevaba a estas mujeres a entrar en un beaterio, ya que para entrar en un convento era necesario aportar una dote. La iglesia favoreció la conversión de beaterios en conventos adscritos a una orden determinada y prescribiendo una clausura, sobre todo que el Papa Pío V, en cumplimiento de las ordenaciones del Concilio de Trento sobre la observancia de la clausura de los monasterios, hizo pública su Circa Pastoralis. Así fue como los beaterios vizcaínos, a pesar de su resistencia, que opusieron y del apoyo que tuvieron del señorío, tuvieron que elegir entre transformarse en conventos de clausura o simple y llanamente desaparecer. No nos entretenemos más en el tema debido a que no existieron en Quecho ni beaterios ni conventos en la época histórica que tratamos, aunque es muy posible que algunas mujeres quechotarras entraran a formar parte de los conventos cercanos de Bilbao o Portugalete, como lo manifiestan algunas partidas de bautismo, las que ejercieron de madrinas María San Juan de Zubiaga, beata mercedaria, o María San Juan de Aldecoa, tercera de la Orden de San Francisco a finales del siglo XVII. Además, la posibilidad de ingresar en un beaterio o un convento existió en el País Vasco un oficio femenino relacionado con el mantenimiento y cuidado de los asuntos materiales de una iglesia o una ermita, que llamamos señora, beata o freila. Esta institución parece existir en el País Vasco por lo menos desde el siglo XIV y se mantuvo hasta el siglo XVIII. Las seroras se movían entre el mundo eclesial y civil. De hecho, no hubo ninguna norma que determinara su estado civil, aunque la sociedad entendía que debían permanecer solteras y con dedicación exclusiva a su profesión. Entre las condiciones que tenían que cumplir, sí se estipulaba que fueran de edad suficiente, 40 años,
que aportaban una dote en bienes o en dinero destinada a mejorar el edificio, que llevaran buena y honesta vida y que tuvieran vocación de servir a la Iglesia. La condición de ser mayor de 40 años estaba relacionada con la condición moral de las candidatas, ya que una doncella joven podía caer en inmoralidades con más facilidad, sobre todo las que trabajaban en las ermitas retiradas. Y de hecho así ocurrió, por los casos constatados de amancebamiento con clérigos y vecinos, y los castigos impuestos por las autoridades a las seroras por su conducta irregular. La toma de posesión del cargo de la serora se realizaba a través de todo un ceremonial por el que, tras la elección de la candidata por parte del clero y los parroquianos del lugar, o su designación por el patrono de la iglesia a cuyo servicio se iba a dedicar la serora, se ponía de rodillas junto al altar y recibía las llaves del templo y sacristía. Una vez admitida como serora, pasaba a vivir en la iglesia o una casa aneja, propiedad eclesiástica. En hecho, sabemos que por lo menos una, quizá la encargada de Santa María, vivía en la casa del cura Marisain de Diliz. Sin embargo, tenía casa cerca de la ermita de San Martín de Alango, de la que era beata, y las demás no consta dónde vivían. Si la iglesia era importante, incluso se solicitaban los servicios de más de 2 o 3 beatas que vivían juntas en la misma casa y se distribuían las funciones a realizar. Sus labores en la iglesia o ermita eran varias, similares a las de un sacristán. Las actividades relacionadas con el culto eran las más importantes debido a la frecuencia con la que se producían los actos de culto: limpieza y cuidado de la iglesia, ornamentos y objetos dedicados al culto, toque de campanas, atención a las celebraciones, etc. Otras funciones tradicionales era la de recogida de limosnas y participación activa en entierros, procesiones, acompañando a los feligreses. Pero además de las funciones relacionadas con el culto, las seroras se ganaban la vida con actividades artesanales, como la confección de ropa, que vendían al resto de la comunidad, como por ejemplo José Antonio Azpiazu ha señalado, de que su posición económica y social era bastante desahogada, lo que les llevó en ocasiones incluso a realizar préstamos. En hecho, aparecen en la documentación con el título de beatas y sí sorprende la cantidad de mujeres que se dedicaron a este oficio, más aún si tenemos en cuenta que por lo menos en Santa María también había sacristán. Además de la iglesia de Santa María hubo en Guecho 5 ermitas: ermita de San Martín de Alango, desaparecida a mediados del siglo XIX; ermita de Santa Columba, el humilladero del Ángel de la Guarda, luego ermita del Santo Ángel de la Guarda; y la ermita de San Nicolás de Algorta. Pues bien, si dividimos el siglo XVII en periodos de 10 años, obtenemos la siguiente relación numérica de beatas: 1625 al 34, 10; 1635 al 44, 13; 1645 al 54, 5; 1655 al 64, 11; 1665 al 74, 9; 1675 al 84, 16; y 1685 a 1699, 10. Si hacemos el cálculo simple, como mínimo había 2 beatas al cuidado de la parroquia y de cada ermita, aunque es posible que aquí parezcan también beatas dedicadas al culto de Nuestra Señora del Rosario en la capilla dentro de Santa María y de las ermitas cercanas de Erandio o Sopelana. Lo cierto es que da la sensación de que de cada familia, entendiendo por familia extensa, apellido: Diliz, Cortina, Covela, Torraeche, Gatañaga, Capitillo, Ibarra, Arregúnaga, Bareño, tenía entre sus miembros una beata, encargada quizás no solo del cuidado de la ermita, sino también de la religiosidad familiar en los momentos trascendentales del ciclo de la vida, como bautizos, bodas, entierros. Muchas beatas asistieron como madrinas a bautizos y a algunas bodas, aunque es más raro verlas en depositorios porque las mujeres no solían ser testigos de ellos. Es posible también que, como se ha señalado en el caso de algunos autores, fueran las mujeres pobres, las hijas, que no heredaban las caserías ni podían aportar otra dote al matrimonio, las que se entregaban en su vida a estos quehaceres. Incluso, en algún caso, además de beatas, trabajarían como criadas. Francisca de Ibarra fue beata y criada de Martín de Larrazábal y María Sáenz de Villaverde. Sin embargo, si en un número importante fue así, nos consta que no todas las beatas fueron ni mucho menos pobres, porque de los registros notariales se extrae que tuvieron una actividad económica muy importante.
El ejemplo más significativo de ello es el de Mari Saet de Diliz, beata de la ermita de San Martín de Lango. Desde 1611 hay constancia de su participación en distintas transacciones comerciales. En esta fecha, compra un censo a Domingo de Basarte, de 2 peonadas y media de tierra de pan sembrar, que está pegante a la ermita de San Martín de Lango por 5 ducados y 6 reales. En 1620 le dejan en testamento 10 almudes de trigo. En 1622 suscribe varios contratos. Un contrato de admetería con Pedro de Sarria, por el cual ella le deja 9 ovejas apreciadas en 6 ducados y 3 censos a su favor, de un total de 60 ducados. El de Mari Saet de Diliz no fue el caso único. Otras beatas vendieron y compraron casas y tierras, dotaron a sus caserías a hermanos o sobrinos, prestaron importantes sumas de dinero y se dedicaron a tejer para suministrar con sus telas al resto de la comunidad. Porque los contratos de admetería se aprecia, además, que tenían ganado en propiedad, igualmente sacaron pingües beneficios en los censos. Sin embargo, a la hora de la muerte, la mayoría no testó, seguramente porque habían donado los bienes en vida, como fue el caso de Mari Saet de Capitillo, que cedió 22 ducados de censo en favor de los curas beneficiados de la iglesia de 40 ducados de principal que ella y su hermana Teresa, beata también ya difunta, también tenían de Pedro Tellache y su esposa Francisca de Capitillo. A pesar de que la labor de las beatas era reconocida por el resto de convecinos, la iglesia mantuvo una posición bastante contraria a esta profesión. Las autoridades consideraban a las seroras inadecuadas para el cuidado de las iglesias y desde el siglo XVI se insta a que sean sustituidas por sacristanes varones. La parroquia de Albistur se tomaron las siguientes decisiones y disposiciones. Otro asunto, que por los sagrados cánones está prohibido que las mujeres toquen los corporales y aras y sagrados vasos, y aun que no lleguen a los altares en cuya compostura y adorno, estando por su cuenta, habemos hallado grandísimas faltas e indecencias por no entender las reglas del misal y ceremonial de la iglesia. Ordenamos y mandamos que ninguna mujer sea osada a tratar ni tocar las cosas sobre las dolas y solo puedan elaborar la ropa blanca como y cuando les es permitido. Barrer la iglesia y aderezar las lámparas, 1633. Ítem. Mandamos que durante los divinos oficios no entre aunque serora en la sacristía, so pena de excomunión mayor ipso facto. 1726. En hecho observamos como en el último cuarto del siglo XVII, a título de beata, le sigue el de mercedaria o el de tercera de la Orden de San Francisco, algo que no había aparecido con anterioridad. Es posible que se obligara a las seroras de Guecho a adscribirse en algún convento de franciscanas como legas, ante el ataque que las autoridades eclesiásticas realizaron contra el trabajo de estas mujeres, y como consecuencia de todo ello, poco a poco la figura de las seroras y beatas se fue diluyendo en el tiempo. En 1769 el gobierno central emitió un decreto por el que se suprimía la institución de las beatas. A pesar de ello, en muchos lugares los vecinos se resistieron a destituirlas de su cargo, aunque oficialmente se terminó con la institución. En la práctica, la figura de la serora cuidando del templo ha permanecido hasta nuestros días en muchos pueblos de Euskadi. 6.4. Mancebas de clérigos. El incumplimiento del celibato por parte del clero fue una constante en la Edad Media y moderna, como la atestiguan las constituciones sinodales de Calahorra y La Calzada, y abundante documentación relativa a legitimaciones de hijos de clérigos.
las primeras constituciones sinodales del obispo don Aznar de la diócesis de Calahorra, 1260, se ordena que ningún penitenciario tenga concubina, bajo pena de excomunión, y proscribe que aquel que la tuviere paladinamente que pierda la maestría y el beneficio de la Iglesia. Otros artículos mantienen parecidas disposiciones, que vivan castamente y honestamente, según que mandan las constituciones de Letrán y las del legado, mandamosles, so pena de las constituciones, que no vivan con concubinas, que no moren públicamente con ellas, en sus casas, ni en las ajenas, de hoy en adelante. Algunas disposiciones, como las del obispo de Pamplona, don Bernardo de Rojas y Sandoval, iban más allá, ya que las mozas de servicio de los clérigos tenían que ser mayores de 40 años y parientes dentro del tercer grado para evitar el amancebamiento. La legislación civil no era ajena a estos hechos, como queda constancia en el Fuero Nuevo Vizcaya cuando dice que los cleros y los clérigos están metidos y obstinados en pecados públicos, teniendo mancebas, a pan y cuchillo en sus casas. En 1499 tuvo lugar un hecho curioso en el señorío, que conocemos por una provisión real al obispado de Calahorra. Parece ser que un grupo de curas armados liberaron a algunas de sus mancebas que iban presas por el lugarteniente del prestamero de Vizcaya. En este caso se deduce que la justicia civil consideraba la mancebía un delito y que la mujer podía ser apresada por él, ya que estas mujeres eran llevadas ante el corregidor por ser mancebas públicas de clérigos. Las autoridades civiles intervenían en estos asuntos juzgando a las mancebas de los clérigos, como en el caso de la Jordana de Larraondo, vecina de Guernica, que fue acusada por el merino y el teniente preboste de Guernica y por el fiscal de ser manceba pública, hacer vida marital y tener hijos con Martín Abad de Echeverría, clérigo presbítero. La condena más común para la mujer fue el destierro. Aquí, el diferente tratamiento de la justicia al hombre obligado a una pena pecuniaria y a la mujer condenada al destierro deja patente que el deshonor, como por ejemplo en los casos de adulterio, lo llevaba el género femenino. Para la mujer, por tanto, la mancebía no era una situación socialmente aceptable, pero seguramente le aportaba el sostenimiento económico y una forma de asegurar su supervivencia. Como han señalado Iñaki Baztán, Ricardo Córdoba de la Llave y Cyril Pons, la mayoría de las mancebas de clérigos u hombres casados llegaban a esta situación por necesidad. Muchas de estas relaciones no diferían mucho de un matrimonio legal y eran públicamente conocidas por los vecinos de la comunidad. Los curas de Guecho no fueron ajenos a esta tendencia, lo cual es normal si atendemos a la cantidad de acontecimientos y sucesos de la vida cotidiana en los que estaban presentes. Eran testigos de los contratos, de los juicios, etc. El ejemplo más significativo fue el de la pareja estable que formaron María de Vallecilla y el licenciado Martín Antonio de Coscosali, que en la década de los 80 del siglo XVII llegaron a tener 3 hijos en común: Gregorio, 1680, Isidoro, 1684, y Jacinto, 1687. Pero hubo otros: Catalina Arnavar Landaida y Aparicio de Pucheta, clérigo natural de Portugalete, tuvieron descendencia en 1633. Francisca de Gorrondona y Juan Bautista de Arias, subdiácono residente en la iglesia de Guecho, de cuya relación nació Francisco en 1690. Y así otros que no llegaremos a conocer. Creo que es lícito pensar que la comunidad aceptaba estas relaciones, o al menos no derivaron estas denuncias, aunque estas mujeres estaban expuestas a una gran precariedad económica, puesto que, aunque los clérigos podían pedir a la legitimación de sus hijos, estos no siempre se producían, con lo que la madre quedaba a expensas de lo que el clérigo tuviera a bien darle. Ampliaremos el tema de los hijos naturales e ilegítimos en el siguiente
capítulo, o sea, mañana. Herejes y brujas 6.5. En el año 1611, el procurador de Erandio en las juntas de Guernica, don Pedro de Uransadi, denunciaba lo mucho que él ha arraigado en esta provincia la maldita secta de los brujos y hacía un llamamiento en favor de la intervención de la Inquisición. No tenemos, sin embargo, constancia de que en Guecho hubiera ocurrido algún suceso relacionado con este tema, pero a juzgar por las palabras de Urasandi, Guecho y sus gentes seguramente participaron de la psicosis colectiva que supuso la caza de brujas en el País Vasco. En 1616 volvía a exponer que el mar era grande, sobre todo en los niños y en las anteiglesias, solicitando que el Tribunal del Santo Oficio, en Logroño, se encargara de castigar las actividades demoníacas, o, en su defecto, se delegase en el corregidor del señorío. Según los representantes del señorío, la extensión del foco brujeril alcanzaba cada vez mayores dimensiones y a partir de ese momento comenzaron varios procesos contra brujas en el señorío, centrándose en Zamudio, Bermeo y Ereño. La herejía y la brujería, relacionada con la superstición y el paganismo, eran, según la mentalidad de la época, más propias de mujeres que de hombres. Ernesto García Fernández ha constatado que ya en la primera mitad del siglo XIV varias mujeres fueron quemadas en San Juan del Pie de Puerto por herboleras et faiterillas, mientras que en Guipúzcoa y en Vizcaya aparecen la documentación de la segunda mitad del siglo XV las brujas o sorguillas. El delito de brujería, igual que el de herejía, estaba castigado con la muerte. Según los textos de la época, las brujas eran unos seres que se encomendaban al diablo, renegaban del dios cristiano y eran sexualmente promiscuas. En los procesos brujeriles se describen las maldades que estas brujas hacían. Normalmente eran niños los que confesaban haber practicado en aquelarres y testificaban denunciando a sus vecinos y explicando el encuentro con el macho cabrío en lugares apartados, donde tenían lugar toda clase de excesos, incluso relaciones sexuales con el demonio. En todos estos procesos, la presencia mayoritariamente era de mujeres, de edades variadas, con un índice de alfabetización escaso y económicamente procedentes de clases trabajadoras. Con relativa frecuencia aparecen viudas, huérfanas o bastardos, es decir, personas que no constituían el modelo familiar establecido. En la historia de Durango, hacia el año 1500, hay también un episodio relacionado con este caso, con la brujería de las brujas del Lamboto, de las que se dijo que hacían hechizos y maldades y hablaban con el demonio en forma de cabrón o de mulo. En la relación de participantes en este suceso, la Bairu da el nombre de 23 personas, 19 de las cuales eran mujeres. La mayoría eran casadas, pues aparecen con la referencia masculina, pero aparecen mujeres solteras como Marina de Mínica, y se señala además la profesión de dos de ellas, María de Lezama y Teresa de Aguirre, que eran tejedoras. El origen de estas prácticas heréticas o brujeriles en el País Vasco se ha explicado en distintas maneras. Por un lado, algunos autores las han relacionado con un mantenimiento o rebrote del paganismo debido a la menor implantación del cristianismo en estas tierras. Por otro lado, Ernesto García Fernández opina que las causas de estos movimientos tienen un componente más lógico y racional relacionado con la situación económica y social y los cambios de la religiosidad popular en el contexto bajo medieval. Otras causas más inmediatas podrían ser la necesidad de un chivo expiatorio ante situaciones de crisis como la que vivió Vizcaya por la peste de 1507, tras la cual, por mandato del corregidor, el licenciado Vela Núñez de Ávila, se hizo una pesquisa general de brujas por el señor de Vizcaya, o las enemistades vecinales que llevaban a acusarse unos a otros aprovechando la coyuntura. Sin embargo, los procesos brujeriles de los siglos XVI y XVII tenemos que relacionarlos con la ofensiva que llevó a cabo la Iglesia contra las mujeres como portadoras de tentación a partir de Trento. En efecto, no puede ser coincidencia que la represión más salvaje se hizo contra las brujas tuviera lugar precisamente después de que se celebrara el famoso concilio. Conclusión. En conclusión, las relaciones de las mujeres con la Iglesia en el antiguo régimen fueron de alguna manera paradójicas. Por un lado, la Iglesia y sus teóricos
arremetieron contra el sexo femenino sin ningún tipo de pudor. Lo consideraron inferior fisiológicamente al del hombre y socialmente relegable. Como ya hemos dicho, la Iglesia fue la gran legitimadora ideológica de la sociedad patriarcal. Las mujeres, seres débiles, estaban más sometidas a las tentaciones y al pecado, por lo que era necesario mantenerlas encerradas y evitar así la tentación. Por otro lado, las iglesias fueron espacios de socialización donde las mujeres, a juzgar por las ordenanzas que piden constantemente recato a sus feligresas, interactuaban con los vecinos y vecinas, sobre todo a la hora de las honras fúnebres y entierros. Otras encargadas de la religiosidad familiar, y por ello ocupaban un lugar destacado en los rituales dentro del templo. Una figura típica del País Vasco fue la serora. Las seroras, beatas y freilas se ocuparon del cuidado y mantenimiento que objetos litúrgicos y de la ordenación, del ceremonial, de entierros y procesiones. De hecho, fueron un grupo numeroso que destacó, además de por su labor religiosa, por tomar parte activa en la economía de la anteiglesia. Tejieron, vendieron y compraron tierras, realizaron préstamos y seguramente fueron reconocidas socialmente por sus convecinos. Pero las seroras no quedaron al margen de la ofensiva que la Iglesia llevó a cabo contra las mujeres, sobre todo a partir de Trento. Y en el siglo XVIII se prohibió el oficio, quedando muchas como simples sirvientas y siendo sustituidas por sacristanes. Esta ofensiva tuvo su manifestación también en la cantidad de procesos brujeriles que afloraron en tierras vascas en los siglos XVI y XVII, en los que la mayoría de acusados fue, como no, mujeres. Mañana terminaremos con mujer y marginación y conclusiones, con lo que viene siendo este libro, las primeras Getxotarras, las mujeres en la historia de Getxo, siglos XIV al XVII. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpean.